Ya sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que nos va a ocupar hoy en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, para aprovechar mejor el tiempo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor. Cuando usted tenga ya su Biblia por ahí en la mano, le voy a pedir que por favor la abra en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a empezar una nueva serie, de predicaciones, obviamente con mucho sentido, con mucho significado, para bendecir el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios, y poderle decir al Señor que nosotros estamos felices, contentos, ¿verdad?, de que Él obviamente nos bendice abundantemente y Él quiere seguir derramando de su gracia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Cuando usted lo tenga, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Lo vuelvo a repetir, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2 y el verso número 2 al verso número 6. Si usted no trae su Biblia por ahí, lo vamos a proyectar, pero sí sería bueno que traiga algo para que lo pueda leer allí personalmente. Amén. ¿Todos listos? Vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5, entonces una recomendación: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendero del lugar si no te hubieses arrepentido. Pero dice el verso 6 concluyendo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí donde está, incline su cabeza y dígale: amoroso Dios y bendito Padre Celestial, por la grandeza de tu nombre, vengo a ti hoy en esta mañana. Te ruego, Señor, que la palabra que se ha leído haya lugar en mi corazón, Señor, que me sea sembrada por el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, regada por ti mismo, Señor, para que produzca fruto agradable para ti y la alabanza de tu santo nombre. Dios mío y Señor mío, hoy en esta mañana, como todos los días, te necesito y te pido que me ayudes, que me hables, Señor, que bendigas mi vida, que tú, Señor, mi Dios, me ayudes para seguir haciendo tu poderosa voluntad, y que yo sea conformado en tu deseo, Señor, y que todos los días de mi vida te ame y te sirva aquí en esta tierra y pueda ir contigo al cielo cuando tú, Señor, mi Dios, nos llames o regreses. Dios, te ruego en esta mañana bendigas a todos los que están aquí, que tú, Señor, te manifiestes de una manera personal y por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Dale convicción al que necesite convicción. Dale, Señor, mi Dios, fe al que necesite fe. Dale claridad en la mente y el corazón al que necesite claridad. Dale, Señor, mi Dios, discernimiento al que lo necesite. Haz misericordia con todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Como dije, ¿verdad?, al principio, hoy en este mes nos va a ocupar todos los domingos una serie de predicaciones del libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a querer aprender de este hermoso libro? Pues obviamente las cosas que en el pasado gente hizo, iglesias obviamente tuvieron como bien a vivir, y algunos obviamente en medio de esas iglesias también cometieron errores. ¿Por qué hoy se va a predicar un mensaje como este? Porque yo, como pastor en la iglesia, todos los que están bajo mi pastorado, quiero prevenirlos, quiero ayudarles. ¿Para qué? Para que todo lo que sea para su bendición lo tomen, y las cosas que no son para bendición en su vida sepan cómo huir de ellas, sepan cómo abstenerse para que esas cosas no
dañen obviamente su alma. Ese es el propósito, ese es el mensaje de hoy en este día. Mi propósito no es, como se decía en la mañana, causarle malestar espiritual a alguien, darle un dolor de cabeza. Aquí no estamos para tirar piedras, aquí estamos para predicar la palabra y para que la verdad llegue a tu vida, a tu corazón, y la verdad te bendiga y la verdad te dé esperanza y la verdad obviamente te prospere, porque no hay cosa más hermosa que la verdad cuando es predicada y cuando se recibe para ser obrada en el corazón de las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a enfatizar hoy en esta mañana? Y se lo digo de una manera prefijada. Yo voy a enfatizar lo que el Señor más busca de nosotros. Lo que Dios busca de todos los seres humanos es obviamente el amor recíproco que debe de uno de tener para con Él. La historia de la humanidad desde el principio, la Biblia nos dice que comenzó con amor. Un amor que salía del corazón perfecto de Dios hacia la criatura que Él puso como corona de la creación. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Él solamente ha hecho a una criatura que Él la llamó y la nombró, que fue hecha a su imagen y conforme a su semejanza. Los peces de la mar, las bestias del campo, las aves del cielo, ninguna otra cosa se parece más a Dios que nosotros, porque el Señor así decidió criarnos, así decidió Él hacernos. Ahora yo también me atrevo a decir que el Señor nuestro Dios, cuando vino a este mundo, vino obviamente para restaurar todas las cosas, las que están en el cielo, así como las que están en la tierra. Pero la Biblia dice, mi Biblia, la palabra que leemos, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Conforme a Lucas 19, y en el verso 9 y en el verso número 10, Él vino a buscar y a salvar al hombre, al que fue hecho conforme a imagen y semejanza de Él. No hay cosa más grande y más importante para Dios que nosotros los seres humanos. Él vino para que todo el mundo fuera salvo por el sacrificio que Él hizo hace más de 2000 años. Él ahora está aquí, no porque no tenga nada que recibir en el cielo. Él está aquí porque nos ama, y aunque no lo podemos ver, aunque no lo podemos palpar, pero Él está aquí para recibir tu adoración, para recibir tu alabanza, para recibir la gloria que pueda salir de tus labios, para que las ovaciones de las manos cuando aplaudimos para Él y toda intención del corazón le honre y le glorifique a Él, que es digno y que vive y que reina para siempre. Y eso es el asunto. Hoy estamos aquí no porque alguien nos obligó, hoy estamos aquí porque le amamos y le queremos seguir amando por lo que Él es, por lo que Él ha dicho obviamente que es, y nosotros lo creemos. Y eso es lo que hacemos para Él, para nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora bien, desde aquella historia que se narra desde el principio hasta el final de la historia de la humanidad, todo está encerrado, encapsulado en el amor de Dios para la humanidad. Todo, desde el principio hasta el fin, todo lo que Dios haga, Dios lo hace por amor. Y nosotros obviamente tenemos que entender que lo que Dios más busca de nosotros, busca que nosotros correspondamos a ese amor, que nosotros también le amemos a Él como Él nos ha amado. Juan en la palabra declara, y eso no me voy a enfatizar, pero lo digo, la Biblia dice en 1 Juan 4, 10 en adelante hasta el 19, en ese contexto habla de ese amor que Dios nos infusionó, que nos dio, que metió adentro de nuestra vida, y cómo nosotros debemos amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Y nos dijo en qué consistía ese amor maravilloso. No en que nosotros lo mereciéramos, sino en que Dios un día se encarnó y vino a este mundo, como decía al principio, para salvar a la gente que estaba en necesidad. Y en esa misión de Dios vino y Él nos encontró a nosotros. Por eso lo amamos, por eso nosotros vivimos una vida con valores y principios diferentes afuera de cómo se vive de la iglesia. Nosotros vivimos para Él, somos de Él y seremos de Él para toda la eternidad. Si alguien hoy no tiene este conocimiento, debe de decirle a Dios, ayúdame a entender Romanos 12, 1 y 2, cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía
bendecía a la iglesia por lo que ellos habían recibido, las misericordias del Señor Jesús, y les dice: por esas misericordias ustedes deben de ofrecerse a Dios en un sacrificio vivo, en un sacrificio acepto, en un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Poder entender por qué estoy aquí, por qué abro mi boca, por qué levanto mis manos, por qué aplaudo, por qué digo gloria a Dios. Ese es el entendimiento que me da mi razón. La razón por qué lo hago es porque Dios me ha amado, se ha manifestado a mi vida, me ha bendecido, me ha prosperado y quiere terminar el plan de redención en mí para tenerme con Él allá en el cielo. Y eso que dice el apóstol Pablo, se debe de presentar sus cuerpos en ese sacrificio vivo, en eso que es el culto racional. Pero el verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, no tomes la moldura, la figura, no tomes la imagen del mundo, no lo hagas, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy el que ha probado el amor de Dios de primera mano, no importa que diga el diablo y los que sirven al diablo. Nosotros no nos va a importar nada de eso. No nos va a importar lo que diga la sociedad. No nos va a importar lo que digan los compañeros de trabajo. No nos va a importar lo que digan nuestros vecinos. No nos va a importar lo que diga absolutamente nadie. Lo que nos importa es lo que dice Dios, porque ahora tenemos una renovación en nuestro entendimiento. Lo que antes no entendía, lo que antes ignoraba, lo que antes no sabía, hoy sí lo entiendo. Sé de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y para dónde voy. Si sé lo que me ha pasado, he sido cubierto por el amor y la misericordia del Señor. Y esto que dice el apóstol Pablo, de ser renovados por vuestro entendimiento, dice, por la transformación, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios hoy para toda la iglesia en esta mañana es que nosotros sigamos amándole. En medio de luchas, de pruebas, en medio de todo obstáculo y de todo pronóstico, que nosotros sigamos amándole. Que sigamos derramando nuestra vida delante de su presencia. Que tengamos como cosa en prioridad a Él, y lo más grande y lo más hermoso a Él. Porque hoy cualquiera de nosotros, una mujer, pudiera tener 1000 esposos y no tener nada absolutamente en esta vida. O una mujer o un hombre tenerlo. Podemos tener muchos hijos y muchas cosas. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que no tiene a Jesús le hace falta todo. Y hoy, amado hermano, tenemos a Dios y tenemos el poder de su amor, que nos bendice, nos levanta. Su amor nos transforma, su amor nos da seguridad, su amor nos da esperanza. Por eso nosotros, los que llegamos a entender esta gran verdad, debemos de seguir confesando y profetizando la palabra profética de Dios, que Él dejó escrita en Mateo 22, del verso 34 al 40. En ese paréntesis hay una gran revelación de verdad. Acercándose al Señor nuestro Dios, los fariseos y los escribas, dice la Biblia, para tentar al Señor Jesucristo. Comenzaron a cuestionarlo al Señor, ahí en Mateo 22, 34 hasta el 40. Y dice que entonces estos hombres, oyendo lo que había dicho el Señor y cómo había callado a los saduceos, ellos se juntaron en una. ¿Para qué? Para darle a otro intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Ese interpretaba, ese sabía lo que decía la ley, ese conocía las tildes, conocía las letras desde el alef hasta el tab y desde, obviamente, desde el principio hasta el fin, según el calendario, el alfabeto hebreo, o el alfa y el omega según el alfabeto griego, o el A o la Z según el alfabeto nuestro. Y este hombre se le acercó, este intérprete de la ley, pero dice que él se acercó para tentarle al Señor, para tentarle preguntándole, y le dice: maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Qué es lo que Dios más requiere de los seres humanos? ¿Qué es lo que Dios más busca de la humanidad? Y el Señor, obviamente sin titubear, le dijo a este hombre: amarás al Señor tu Dios con toda tu existencia,
con tu pelo lacio, con tu pelo chino, con tus ojos verdes o negros o del color que los tengas. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, te debes de asegurar que en obras o en palabras tú debes de amar a Dios en lo que hagas, porque si no lo amas, eso es faltar al primero y más grande de los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Quiere decir que ya no podemos amar a nadie más, sí. Ama a quien tú quieras. Pero el que debes amar más, con más intensidad, con más relación, con más intimidad, con más claridad, es a Dios. No puedes amar más a tu carro, no puedes amar más a tu teléfono, no puedes amar más a una tu tablet, no puedes amar a tu trabajo más que a Dios. No puedes amar más a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tus amigos, ni a tus parientes más que a Dios. A Dios es el que debes de amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En lo que hagas, como vivas, y todo esto es lo que debes hacer. Y le dice el Señor a este hombre en el verso 38, este es. Y esa palabra a mí me gusta, porque si el texto dijera, a lo mejor así puede ser. Hoy usted se podría dar el lujo de amar a Dios como usted quisiera o como yo quisiera. Dios, te voy a amar como yo quiero. No, es como el Señor dijo. Es como el Señor lo prescribió. Y dice, este es el primero y el más grande de los mandamientos. Hay personas que entendemos que el decálogo o los 10 mandamientos son 10. Y el primero comienza con esto. Y en esos 10, este es el más grande. Hay personas que dicen que dentro de los mandamientos del Señor o decretos o estatutos son 876 mandamientos, decretos o todo lo que Dios ha dicho, pero el más grande es este. Con que este lo tengas bien claro, olvídate de los otros 875 aproximadamente, o de los otros 9 podrás hacerlo. El Señor lo sintetizó todo en 2 mandamientos principales, pero en relación con Él, este es el más grande. Y en relación hacia el prójimo, hay uno también que es obviamente esencial. Y por eso dice, este es el primero y el más grande de los mandamientos. Ven ustedes que la misma palabra dice, no es tu prójimo primero. Y tu prójimo puede ser constituido tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, quien sea en el grupo. Porque hay gente que se atreve a amar más al prójimo. Pero Dios dice, no, el amor primario es el mío. El amor primario es para mí. Y luego dice en el verso 39, y el segundo es obviamente semejante, casi igual, parecido, pero no es el mismo. Es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye el 40 y dice, estos 2 mandamientos, en estos 2 se cumple la ley y los profetas. Para ellos en aquel tiempo, cuando el Señor nuestro Dios habló, cuando todavía no estaba lo que es obviamente la dispensación de la gracia. Hoy yo me atrevo no a querer decir esto no importa, lo quito y se acabó y ya. No, Jesús le dijo, si cumples esto, cumples toda la ley y los profetas. Y hoy le digo a la iglesia, si cumplimos esto, cumplimos la ley, los profetas y vivimos conforme al poder de la gracia. Y esto, amados hermanos, es para nosotros. Pero hoy volviendo a lo que yo predicaba en Apocalipsis, el santo y justo Dios tenía un justo reclamo para la iglesia que estaba en aquellos días militando. Y hoy mi propósito sin duda alguna es que usted sea avisado, que usted sea advertido, porque la Biblia declara, el avisado, el advertido ve el peligro y huye de él. El necio ve el peligro y se queda que el golpe le pegue. Es como esos videos curiosos que hacen y muchos pasan muchas horas ahí. Hay gente gritando en un cuarto atrás de una puerta, de ahí llega alguien y está oyendo y luego dice, si quieres darte cuenta de todo, abre la puerta. Al tiempo que la abre, le echan harina o le echan agua o sale un perro y eso es lo gracioso de eso. O sea, el avisado, ¿verdad? Ve el peligro y huye de él. Hoy nosotros vamos a ver el peligro en el que estaba aquella iglesia que tenía virtudes, que la Biblia ya nos dijo sus virtudes, pero tenía algo que el dueño de la vida desaprobó, que el dueño de la vida no estaba contento con ello, que el dueño de la vida aseguró que eso les hacía faltar en todo lo demás.
Por eso cuando leemos la Biblia, y se lo voy a parafrasear porque el tiempo no se detiene, pero la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo número 10, y nos habla obviamente el apóstol Pablo, dando él un recuerdo o tomando, ¿verdad?, del pasado, como Dios había sido con el pueblo en la antigüedad, cómo lo había salvado, rescatado, cómo había estado con él en el peregrinaje, en el desierto, cómo había sido su bendición y cómo el pueblo no entendió la misericordia y la gracia de Dios que les daba en aquellos días. Y el pueblo obviamente lo lisonjeaba, se enojaban con él, se rebelaban contra el Señor nuestro Dios. Pero la Biblia dice, especialmente en dos versículos, el versículo 6 y el versículo 11. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de ver con atención. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron y sufrieron, ellos pagaron el precio de la desobediencia, del descuido espiritual que tenían. Pero la Biblia dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pablo, ahora en la dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento, le habla a una iglesia que estaba en la región de Macedonia, Corinto, y él le dice esto, aconteció como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron, y obviamente ellos perecieron porque se entregaron a la idolatría, al orgullo, al mal. Y eso, amados hermanos, es lo que debemos de evitar. Pero de enseguida en el verso o en el contexto del verso 11, la misma Biblia dice también, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Y una cosa que aprendí desde hace mucho tiempo, el verso 12, y el que crea o piense que está firme, mire, que no resbale. Hoy quizás usted pueda pensar en su mente y en su corazón que todo lo que hace, lo hace bien para Dios. Pero yo espero que el Señor, que sabe y que conoce todas las cosas, nos ayude, y que hoy, si nosotros estamos faltando en algo, nos lo revele. Y que tengamos la humildad en la capacidad para poder hacer cambios, obviamente, para que nuestra vida sea bendecida y no dañada. Por eso esto que leímos nosotros, el mensaje obviamente a las iglesias que se encontraban en Asia Menor, estas iglesias que están en la región ahora de lo que es Turquía o de lo que es Estambul, como usted lo quiera conocer. Estas iglesias que fueron enviadas estas cartas a las 7 iglesias a las cuales Juan obviamente se dirigió con estas cartas, eran congregaciones situadas obviamente en las ciudades mencionadas. Hoy comenzamos con la ciudad de Éfeso. Y luego posteriormente vamos a ir nombrando, no sé si en el plan de púlpito vamos a hablar de Esmirna o de Pérgamo o de Sardis o de Filadelfia o de la Odisea o Tatiara. No sé, solamente escogí a 5 de ellas que el Señor me dio. Y lo que vamos a hacer, vamos a hablar de ellas. Y ellas estaban ubicadas obviamente en el lugar donde la Biblia nos dice que eran las cartas destinadas a las iglesias en esos lugares. Haya sido Éfeso, Esmirna, haya sido Pérgamo, haya sido Tatiara, haya sido Sardis, Filadelfia o haya sido la iglesia de la Odisea. Estas cartas fueron enviadas a cada iglesia. ¿Por qué? Porque aquellas iglesias obviamente representan hoy a todas las iglesias. En las generaciones subsiguientes, cuando se habló allá, era para que las iglesias supieran qué es lo que el dueño de la vida, el Señor, a través de su Santo Espíritu, les estaba dando que no debían de hacer, las cosas que debían de evitar, las cosas en las cuales deberían de empeñarse y aquellas a las que tenían que poner. Y todo lo dijo el Señor nuestro Dios a través del Espíritu glorioso. Y eso es lo que hoy nosotros, pastor, quiere decir que en este transcurso de más de 2000 años, esta palabra puede ser para nosotros claro, para que no hagamos nosotros como ellos hicieron. Quedó escrito aquí para ayudarnos a nosotros a hacer lo que es correcto delante de Dios nuestro Señor. Ahora bien, cada una de estas predicaciones que se van a dar los domingos, cada una de estas cartas deben de interpretarse obviamente desde el punto de vista histórico, pastoral y práctico. ¿Por qué?
¿Por qué de estas tres maneras, cuando menos? Histórico, porque eso es lo que nos dice la historia bíblica. Pastoral, porque esto es lo que le conviene a la iglesia escuchar. Es dándole el consejo, es dándole la palabra, es dándole una bendición con esta palabra. ¿Y por qué práctico? Porque si se lleva a la práctica, si se obedece esto, sin duda alguna, lo va a bendecir. Y esto debe de ser práctico en el modo de aplicación hoy al día en el que nosotros estamos viviendo. La iglesia en aquel tiempo, como se dice en Asia Menor, tenía obviamente los conflictos sociales, culturales, raciales, espirituales, todo. Pero el Señor nuestro Dios le habló a la iglesia. Uno de los problemas más grandes hoy dentro de lo que es la iglesia del Señor según el griego, dice que cada persona hoy racionaliza a Dios como quiere, pero eso no dice la Biblia. Toda esta gente que racionaliza a Dios como quiere, voy a amar a Dios como yo siento, como yo quiero y como yo puedo. Voy a servir a Dios de esta manera. Dios nunca te va a justificar. Él te va a justificar cuando tú leíste esta palabra, la deseaste en tu vida, la trajiste, la interiorizaste y en lo que te enseñó fuiste obediente con humildad para hacerla. Eso es lo que el Señor nuestro Dios hará. Por eso en la Biblia pasa el cielo y pase la tierra, que cada rato lo digo aquí, lo voy a volver a decir una vez más, según Mateo 24:35, el Señor declaró: mi palabra no pasará. Un día Él, con esta palabra que nos justifica, un día Él juzgará todas las cosas. Un día Él, con esta palabra, amado hermano, que nos bendice, un día Él separará todo de su presencia. Y esa es la realidad. Por eso ahora el peligro más grande, cuando se levantan líderes carismáticos, líderes que tienen un montón de palabras, líderes que se apartan de una gran verdad y le pueden decir a las personas: esto solamente tú crees en tu corazón diferente, cree que le amas, cree que le sirves, cree que estás haciendo su voluntad, y eso no puede ser verdad. Para que usted crea, tiene que estar al paralelo de esta gran verdad. Para que usted le ame y le sirva, tiene que ver cómo Él dijo que se le tenía que amar. Porque hoy hay personas, yo recuerdo cuando estaba en el trabajo, cuando trabajaba en los casinos, y recuerdo cuando me iba a ir a tapizar sillas o muebles y todo, y se acercaba el tiempo del Thanksgiving, y luego los hombres de ahí, los compañeros, me pegaban en el hombro: Pastor José, y se burlaban de mí. Nunca les di ocasión para burlarse, pero se burlaban de mí. Y luego me decían: I'm gonna be in church this weekend, you know. Good for you, les decía. Decía: hay que ir a agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Good. Le dije: al final vas a saber que Dios se agradó de eso. Y yo los dejaba. Llegaba el tiempo de la Navidad y decían: hoy voy a ir a la iglesia. O sea, estas eran personas que iban a buscar el rostro del Señor solamente en Navidad, en el Thanksgiving, o en veces a otro día patriótico. Y eso, amados hermanos, algunos de ellos ya se murieron. Y yo no voy a decir están en el infierno, yo no tengo autoridad para decir eso. Pero lo que sí voy a decir, que los que murieron y murieron sin Cristo, hoy se dieron cuenta que perdieron todo el tiempo de su vida, los años que hayan vivido. Y eso sí lo puedo decir porque está en la palabra. Y hoy por eso es este mensaje. El mensaje es para que todos nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere. Y nosotros hagamos solos una introspección en nuestra propia vida, capaces en la humildad de podernos dar vuelta a nosotros mismos, y de afuera vayamos hacia adentro y nos demos cuenta al mirar todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Saben que cuando salió por primera vez esas cámaras que pusieron o metieron en el vientre, que decía on the womb, y cuando se metieron allí, yo me maravillé, ya lo he dicho en unas ocasiones, cuando pude ver un feto en desarrollo, se miraba el corazoncito, se miraba el pequeño ser en el vientre moviéndose. Yo dije: wow, esto es maravilloso. Hay otros procedimientos, obviamente, que ahora le hacen a las personas, como endoscopía, colonoscopía y todas esas cosas. Amados hermanos, muchas de esas son hasta desagradables, pero necesarias para la salud.
Y cuando le hacen a uno eso, yo recuerdo cuando me dijeron la primera vez que querían hacerme eso, yo dije, ¿cómo no? Nunca, nunca. Y me dijeron, corres riesgo, hay algo en ti que necesitamos saber. Y yo muy fuerte levantaba cosas bien pesadas hasta que un día me hice una rotura adentro del estómago. Y tuve que aceptar eso para que pudieran saber de dónde estaba esa ruptura y por qué era lo que me estaba pasando. Y saben que eso, amado hermano, es lo que necesitamos hoy, más que esta palabra llegue y te pase y te peine, llegue y te pase y te dé. Déjala, dile hasta adentro, Señor, que entre por aquí, que entre por aquí, que entre por aquí, hasta adentro, para que pueda ver bien si hay daño en mi vida. De veras, ese aplauso es para el Señor, de veras esa alabanza es para nuestro Dios. Hasta adentro, Señor, hasta adentro, para que pueda ver si hay algo. Si hay algo en mí que yo necesite para que sea sanado, para que sea curado. Insisto que las 7 iglesias a quienes se dirigieron estas cartas era cada iglesia de cada ciudad ya mencionada. Pero lo importante que las cartas debían de estar obviamente interpretadas, insisto y lo vuelvo a decir por última vez, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista pastoral y práctico. ¿Para qué? Para que como nosotros hoy en este tiempo somos los beneficiarios de esta hermosa palabra, sepamos cómo vivir para el Señor nuestro Dios. Porque su aplicación tuvo lugar en aquellos días, a la iglesia que militó aquellos días. Pero quiero decirles que su aplicación es hoy para nosotros. Por eso no podemos ser diferentes como fueron aquellos, aunque estemos en un mundo moderno, aunque haya hoy iglesias modernas. A mí me critican porque no tenemos luces diferentes a estas. Me critican porque no sale humo por acá y humo por allá. No, un día nos quitaron del humo, un día nos quitaron de la oscuridad. ¿Cómo vamos a hacer? Este no es un cine, este es un lugar de adoración, de alabanza, donde queremos que todo se vea bien, amado hermano. Y no le hace que me critiquen, no me importa. Es que ahora la moda es tener oscuro y tener luces, que usted está ahí adorando y le pasan las luces. Y cuando menos yo así soy. ¿Será que soy el único exagerado? Pero a veces que está eso, yo me pongo las manos así, estoy orando. A ver si no me ven los colegas, ahí lo dicen, ya no te vamos a invitar porque te encandilas aquí. Estoy hablando nomás de aquí. Aquí las únicas luces que queremos son estas. Amén. Para que usted pueda bien leer allá cuando le presentan un texto bíblico. Amén. Y aquí si sale humo es porque el fuego del Espíritu Santo comienza a quemar lo malo en nosotros. ¿Sí o no? Alguien de veras alaba a Dios que vive y reina. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, alguien dígale, te lo doy con todo el corazón. Dios de amor, de verdad. Dios de justicia, Dios de compasión para mi vida. Y esto, amados hermanos, la aplicación hoy tiene lugar en nuestra vida. Si no, entonces nada fuera aquí. Pero curiosamente mucha gente hoy desaplica tanta palabra y aplica lo que quiere. Oh, somos libres, sí, pero esa libertad te lleva a una esclavitud. Eres libre del pecado, de la inmundicia y de la maldad. Eres libre de la opresión del diablo, pero te haces esclavo hoy del Señor, que viene para decirte cómo debes de vivir. Somos libres. El Señor nos hizo libres y voy a hacer lo que quiera con mi vida. No es verdad. El Señor hoy en esta porción nos da a nosotros, obviamente. Y si nosotros miramos la historia, y hoy obviamente hoy ofrecemos, o más bien Dios nos ofrece los elementos de vida, de bendición a nuestra vida, para que en la situación espiritual en la que nosotros nos encontremos ante el Señor, podamos hacer los cambios. Y podamos decirle, Señor, gracias porque lo dejaste y has podido trascender desde aquel tiempo hasta este día. Qué bueno fuera, hoy no vamos sin rumbo en esta vida. Hoy no vamos sin dirección, hoy tenemos la palabra gloriosa de nuestro Dios. Hoy esta palabra obviamente todavía, como dice la Biblia en 2 de Timoteo, y esta es una gran verdad, en el capítulo 3 y el verso 16 y 17, porque la palabra de Dios obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, es apta para qué, para enseñar, lo mismo que dice, es útil. Tiene utilidad, no es que sea una palabra que no tenga utilidad. Sirve para qué, para enseñar. ¿Qué te enseña? Lo que te tenga que enseñar. Te enseña, esta te redarguye, esta te corrige y esta te instruye. ¿A fin de qué?
de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Y la obra más grande que usted y yo podemos hacer en este lugar es amar a Dios con todo el corazón, es amar a Dios con toda nuestra fuerza, es amar a Dios con toda nuestra mente. Alguien puede decir amén a esa palabra. Y esa es la verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, con un valor obviamente tan grande para poderlo mencionar, la experiencia que aquellas iglesias vivieron en una forma personal, hoy nosotros podemos evitar el desorden, el mal, el daño, y a nosotros nos exhorta como individuos a ser obviamente gente de bien y poder cruzar nuestra vida en este peregrinar y salir exitosos siendo vencedores en el Señor nuestro Dios. La estructura obviamente de las cartas que he aquí en Asia Menor se dice, hablan o estaban obviamente enfocadas a obedecer de una manera radical, de una manera como decimos nosotros cuando se usan los verbos en el imperativo, o sea, a la orden. No era cuestionable lo que el Señor, el dueño de la vida, estaba hablando por su Santo Espíritu a cada iglesia en lo que tenían que corregir. Y cuando el Señor hablaba, obviamente, Él hablaba dando encomiendas, primeramente al ángel de la iglesia. Hoy me gustó todo lo que dijo el hermano Alfonso al principio, cuando habló y dice, esta predicación me ha hablado a mí primero y por los últimos 4 o 5 días estoy oyendo esa voz y estoy oyendo esa voz. Lo que yo entendí, debemos de haber entendido todos, que el Señor quiere en Él hacer obviamente un avivamiento en algo. Y que ese avivamiento sea en Él, en su casa, en su familia, en todos, para que sea una bendición más grande a la vida de la iglesia. Y esto, amados hermanos, una de las cosas en la estructura que el Señor nuestro Dios pone esto, obviamente es la encomienda para el ángel o el mensajero de la iglesia que se menciona. Haya sido para Éfeso, insisto, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia o Laodicea, era a cada uno de los pastores que estaban allí, que son llamados en esta ocasión por el Señor como el ángel, el que está allí para servir, para ayudar, para hacer cualquier cosa. Y otra descripción bien clara era obviamente el carácter del Señor, que no era sí y que no era no a la misma vez. El otro día que predicó nuestro hermano ministro Eladio Romero su mensaje hablando el miércoles de las promesas de Dios, recuerdo que al final yo dije esta palabra y lo vuelvo a decir ahora. Cuando el apóstol Pablo en su segunda carta en el capítulo 1, el verso 19 y 20, él dice a la iglesia, amados hermanos, mi predicación, la misma que es de Silvano y de Timoteo, para ustedes el evangelio glorioso del Señor, no es sí y es no. O sea, es sí todo en el Señor. Y esa es la verdad. Por eso ahora nosotros tenemos que entender que esta descripción del carácter del Señor es uno, es verdadero. El Señor no iba a dar palabras de confusión como hoy muchas personas pueden decir. Es que aquí no le entiendo. Si no entiendes algo, el único que te puedes ayudar es el Espíritu Santo, del que estuvimos hablando todo el mes pasado. Porque Él fue el que inspiró a todos los que escribieron esta palabra. Y la única palabra que hay aquí es la que dijo Pablo. Esto no lo dijo el Señor, lo digo yo solamente. Y Él lo aclaró cuando escribe en el capítulo 7 de la primera a los Corintios. Su consejo personal, dijo, esta no me la dio el Señor, esta nomás es mía. Esa si usted quiere, créala, y si no quiere, no la crea. Pero yo creo que si Dios permitió que quedara allí, de bendición ha de ser, si de todas maneras se sigue. Entonces, mirando la encomienda al ángel, una descripción del carácter verdadero del Señor. En tercer lugar, una alabanza a las buenas cualidades de las personas. Pero esa alabanza, obviamente, con una excepción de la iglesia de Sardis y de la iglesia de Laodicea. Ellos no recibieron esa alabanza. Y luego dice en quinto lugar, una corrección y exhortación, ¿verdad? Una censura, más bien dicho, y corrección, con excepción de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia, que a esas no se les dio corrección ni nada. Y esto es importante, una corrección y exhortación con varios imperativos y un reto, ¿verdad? Repetido 7 veces
a todas las iglesias a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y la voz del Espíritu de Dios se puede oír cuando una persona está en comunión y en relación con Él. Por eso hoy muchas esposas y esposos, hijos, gente no oye a Dios. Y eso era lo que en las cartas obviamente se estaba declarando. Todas estas cartas las vamos a ver de una o de otra forma, aunque 5 específicamente, y las otras las vamos a introducir de perdida. Pero todo el consejo que se hablaba llevaba ese fin. Y miramos nosotros que durante un largo periodo la iglesia de Éfeso obviamente estuvo allí, y esta iglesia se había negado a tolerar obviamente el pecado entre los miembros que estaban dentro de la propia iglesia. Porque había miembros malos en la propia iglesia. Miembros que el mismo Dios de la gloria dijo: yo tampoco apruebo. Está en la Biblia. Por eso hoy al escuchar estos mensajes es que cada uno de nosotros decirle: Señor, ¿cómo estoy contigo? Me va a pasar como un día a Belsasar en Babilonia, Señor. Se me dirá a mí la palabra mene, mene, tekel uparsin, y que traducida quiere decir: hoy has sido pesado en la balanza y tuviste hueco, no tuviste peso, según mis palabras. Estos son mensajes, amados hermanos, que se tienen que desear. Señor, dime, mire, yo puedo acercarme a cualquiera de ustedes, usted se puede acercar a mí. Y sabe una cosa, usted no va a saber lo que no puede ver que hay adentro, pero Dios sí sabe lo que piensas, lo que dices, lo que haces, cómo vives cada día de tu vida. Dios sí sabe lo que te hace falta y lo que tienes que cambiar, y Él te puede hablar, Él te puede decir para que no fracases. Para que cada día que salgas a la calle tengas orgullo de caminar y decir: soy del Señor, vivo por Él y por su palabra. Y aunque todo el mundo esté queriéndome aplastar la vida, la mano del Señor está allí para sostenerme. Aunque todo el mundo me condene, un día Él dará la palabra y me dirá a mí: sube acá, hijo mío, y estaré para siempre con el Señor. ¿Alguien de veras entiende esa palabra? ¿Alguien la recibe en esta hora? Y esa es, amados hermanos, la verdad. La iglesia de Éfeso tuvo esto. Hermano Jerry, póngame nuevamente el verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Miremos, amados hermanos, dice: yo conozco tus obras. Qué hermoso eso. A mí me importa un cacahuate si alguno de la iglesia o de otra iglesia, o aún del barrio y aún de todo, no sabe lo que se hace para Dios. Pero todos nos debemos de contentar. Tú sí sabes, Señor, ¿por qué y para qué hago las cosas? ¿Por qué y para qué hago las cosas? ¿Cuál es la razón principal por la que las hago? ¿Cuál es el verdadero sentido? En verdad vine aquí el viernes nomás para que no me llame la directiva de los varones. O vine aquí porque en mi corazón estaba el deseo de querer oír algo de ti a través de los vasos que tú has llamado, Señor. Yo conozco tus obras, conozco la forma en que trabajas, conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y dentro de las iglesias puede haber gente así, gente que tiene todo esto y gente que ve al malo y lo ve con el fuchi en la cara, fuchi, porque no lo puede soportar. Pero algo obviamente el Señor también conocía. Dice: tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia tenía una facultad tan importante. Tenía ellos, amados hermanos, virtudes gloriosas. Era gente trabajadora, gente que soportaba, gente que se oponía a la maldad y todo esto. Y en medio de una ciudad contaminada con tanto pecado en Asia Menor, en Éfeso era la matriz del mal. Por eso en el capítulo 19, no se lo voy a decir, pero en el capítulo 19 usted vaya y busque y vea desde el verso 24 o 34 en adelante, comienza y habla de la diosa Diana de los Efesios. Vaya y vayan a Google y pregúntenle a Google: show me a little picture of the goddess Ephesus. Y le van a enseñar ahí la estatuilla. Y usted la compara hoy en estos días
para que ustedes vean desde dónde viene esa trascendencia de mal. Y la Biblia dice que frenéticamente los de Éfeso dijeron: tenemos que parar a estos que predican a Jesús, porque si no el negocio se nos viene abajo. Ya no más esa palabra, negocio, ya está en un grave problema con Dios. Porque los que hacían las estatuillas, las hacían por negocio. No porque fuera bueno y porque era para que la gente se bendijera. Y dijeron: hay que pararlos porque este negocio se nos viene abajo. Y la estima de la gran diosa Diana puede ser menospreciado y quedar en nada. La patriarca de todo Asia. ¿Por qué? Porque allí en Éfeso era la ciudad central. Era una ciudad poderosa en el comercio, en el negocio. Era una ciudad que tenía buena política, según eso. Eran provincias romanas, hermanos, que tenían todo, eran ciudades poderosas, pero había un grave problema allí. Estaba atestada de prostitución, había sexualidad por donde quiera, estaba un mal de corrupción tan grande. Y sabe una cosa, había gente que tenía esa doble moral. Afuera eran mundanos y en la iglesia eran cristianos. Y ese era el problema. Vaya usted y vaya a su casa, porque no tengo tiempo aquí para decirle, pero vaya y busque la historia de los Nicolaitas. Y se cree que los Nicolaitas eran obviamente seguidores de Nicolás. Nicolás fue alguien que en un tiempo pudo haber creído en Jesús, que conoció el evangelio y que llegó a la iglesia. Pero Nicolás un día se salió de la iglesia y comenzó a pensar por él solo, como mucha gente piensa ahora. Yo no creo que esto sea malo. Tú no crees, pero Dios sí. Yo no creo que esto me condene. Tú no crees, pero Dios un día te puede condenar. Y los Nicolaitas tenían una doctrina que a ellos no les importaba tener sexualidad ilícita y pretender el domingo, porque era el primer día de la semana, estar allí alabando a Dios. Ese era el problema. Por eso el Señor le dice: esa doctrina yo la aborrezco, esa enseñanza yo la aborrezco. Y ese era el problema. Vean allí, nosotros dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos. O sea, dentro de la iglesia había gente mala. Ay, pastor, no diga eso. No, sí. Entonces hoy, si usted va y se pesa en la balanza del Espíritu Santo de Dios y que le diga: estás en red, bájese de allí, muévase al lado derecho. Hay que decir que el lado derecho es la diestra del lado bueno de Dios. No se vaya al lado izquierdo. Yo no lo puedo juzgar ni condenar, pero un día el Señor sí. Él le dice a esta iglesia, fíjense el hecho, era una iglesia, amados hermanos, que se ponía, que trabajaba, que soportaba la persecución y mal. Y como dije, resistió por mucho tiempo todo esto. Pero la iglesia perdió algo esencial. Entonces dice el verso siguiente, véalo usted, y dice: tú los has hallado mentirosos. Y lo dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si de ahí se hubiera quedado el texto y dijera: hermanos, seamos como la iglesia de Éfeso, qué tremendo. Pero vea usted que el siguiente verso, el 4, es el justo reclamo del Señor. Y no importa cuántas cosas hagas, si hermanos al caldo de res o de pollo o de pechugas no le pone usted sal, vas a ver raro. Porque la sal es el ingrediente principal, yo creo, casi para todo, ¿no? Y el Señor entonces le habla a la iglesia: pero tengo contra ti, malo que venga una gente que le diga: tengo esto contra ti. Como quiera. Pero cuando el Señor le dice a alguien: tengo esto contra ti, entonces sí, hay que oír. Hay que darnos cuenta. Tengo esto contra ti. ¿Qué era lo que tenía el Señor? Que has dejado tu primer amor. Has dejado el momento inicial cuando tú llegaste, cuando te encontraste conmigo, cuando fue la primera cruce de mirada entre yo y tú, cuando fue el primer toque de mi mano para ti. Cuando fue eso. Cuando fue el primer impacto, cuando recibiste el primer toque de mis manos, la primera caricia, cuando solamente hasta brincaste porque te llegó algo sobrenatural. Cuando tú decías en ti: que se me aparezca ahorita el diablo y todas las legiones del infierno y me los echo al plato. Porque era tanta la comunión y la relación con Él, era tanto el gozo de su presencia. Y esta iglesia parece que no, pero comenzó a dejar el primer amor.
Ahí se cumplía tal vez: las malas conversaciones corrompen las buenas aptitudes. Por eso, si alguien a usted le quiere dar: hermana, ¿para qué tanto al culto? Hermana, ¿para qué tanto esto? Hermana, tanto barres, tanto llevas. Hermano, usted que anda limpiando allá afuera. Hermano, usted que anda haciendo esto. ¿Saben qué? No los oigan, córranle de esa gente. Tarde o temprano te van a contaminar, te van a arruinar. En cambio, si alguien viene y te diga: sufre, llora por el Señor, trabajas todo lo que más puedas, hasta dormido en tu casa, piensa qué vas a hacer para la obra de Dios, en honor al nombre glorioso del Señor Jesús, y por amor a su nombre, porque tú lo amas de veras. Escucha, hermano, dime otra cosa antes de irme. Dime, como decíamos en el mundo, one to the road, o for the road, ¿verdad? Una para el camino. Yo recuerdo que donde quiera que andábamos, siempre agarramos una para el camino, porque no sabíamos qué tan lejos iba a estar. Bueno, esos son entre gente con low profile, los que éramos bajos. Muchos de ustedes: ¿qué dijo el pastor? No sé. Esto tengo contra ti: has dejado tu primer amor. Hoy puedes venir a alabar, hoy puedes vestirte para el Señor, hoy puedes estar aquí, hoy puede estar tu cuerpo físicamente aquí, tu corazón en otro lado. Hoy puedes estar haciendo eso. Ahorita, en vez de estar adorando, alabando, percibiendo, diciendo: Santo Espíritu, háblame, y no solamente me hables, méteme adentro de mí, siémbrame en el corazón. Lo que tú siembras, Señor, fructificará. Estás pensando en hacer un negocio, estás pensando: ahorita nos vamos a ir, y no le hace que te nublaron Lake Tahoe, vamos a ir a Lake Tahoe, o vamos a ir al sushi. Deja el sushi para el rato. Ahorita concéntrate, que tu mundo, tu atmósfera sea aquí. Señor, háblame. Todo oído abierto, todo corazón dispuesto a que la palabra nos bendiga. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A una iglesia trabajadora, una iglesia que se anteponía, una iglesia que soportaba la aflicción, una iglesia que no soportaba a los malos. Y el Señor le dice: esto tengo contra ti. Entonces es importante amar a Dios como Él quiere, o como nosotros sintamos. Díganmelo ustedes. Como Él quiere. Yo espero que hoy a todos ustedes que dicen: yo voy a amar a Dios así, síguele así si tú quieres. Pero hoy el Señor te está hablando a través de su palabra y de mi voz, que Él no te va a recibir migajas. Él quiere siempre lo primero. Nosotros sí podemos vivir de las migajas del Señor, como la mujer cananea, y saciarnos, pero Él no lo va a satisfacer las migajas. A Él no le satisface un amor del que le sobra. Cuando el Señor estaba cerca del baúl de las ofrendas, la Biblia declara: venían los ricos y vaciaban todo, grandes cantidades de lo que les sobraba. Pero vino una mujer pobre, con solamente 2 blancas, amados hermanos, para que entendamos todos ahorita, aunque sea o no la cuantidad del dinero, diga 2 pennies, porque alguien hoy puede sacar 2 o 3 de a 100, porque lo vea aquí al que viene detrás de mí. Y puede venir alguien con 2 pennies, alguien, y llega y los mete la mano hasta adentro para que no se oigan. Y yo no estoy diciendo para que no traiga ya pennies, no. Yo estoy usando un ejemplo. Y el Señor, que todo lo ve. ¿Dónde estaba el Señor? Yo no sé dónde estaba, pero Él, amados hermanos, miró a los que daban mucho, pero también miró a la que dio poco. Y Él no dijo a la mujer: yo llevo 2 blancas. Y los otros no dijeron: llevo bien mucho, pero Él sí sabía. Y Él dijo: estos ricos dieron de los que les sobraba, y esta pobre viuda dio 2 blancas. ¿Cómo supo el Señor? Como sabe Él todas las cosas. Él sabe todo. A Él no se le pasa nada. Él sabe cómo está el amor en ti para Él. ¿Sí o no? Ese aplauso es para el Señor. Sí, yo también le voy a dar un aplauso con todo el corazón. Sí, Señor. Alabanza, gloria y honra, adoración a ti que vives y reinas por siempre y para siempre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego vea el verso 5 y voy a ir hasta el verso 7. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Quiere decir que el asunto que el Señor nuestro Dios les estaba presentando demandaba atención, demandaba arrepentimiento, demandaba una acción. Mira de dónde has caído. Me iba a subir aquí a la silla, pero sabe que el otro día algo me dijo: no lo hagas, te ves muy mal.
Pero me voy a subir aquí. El otro día mire que el hermano Fermín le hizo así. El otro día casi me rompo yo el pantalón. Que me estiré mucho. Mira, ¿de dónde has caído? Llegué a la casa y miré el pantalón. Yo supe lo que sentí. Dije, el hilo, ¿qué tal que se me había roto? Hubiera empezado a terminar la predicación predicando así: hermanos, este es el mensaje. Pero el Señor nos dice a todos: mira, ¿de dónde has caído? Abajo. Y Él no nos tomó para tenernos abajo. Él nos tomó de abajo y nos levantó exaltado para que estemos arriba, para que estemos con Él, para que vivamos con Él, para que haya una relación con Él. Me veo tentado a subirme a la silla, pero no voy a subir. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. La iglesia en aquel día, como la iglesia de hoy este día, la acción delante del Señor era arrepentirse. Y era que cada miembro viniera y le dijera: es verdad, Señor, la verdad que nosotros los de Michoacán somos bien valientes y hoy te podemos decir que sí, he fallado. La verdad es que nosotros los de Jalisco no nos rajamos y la verdad es que sí, Señor, mi Dios, estoy fallando. He puesto otras cosas en delante de ti y tú vez tras vez me dices que tú no lo vas a tolerar. Arrepiéntete, mira de dónde has caído. Haz las primeras obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Donde te desvelabas. Hoy algunas gentes tienen como un terrible demonio que no se quieren desvelar para el Señor. No quieren trabajar para el Señor. El diablo ya les puso un serab. Y yo no estoy diciendo que no se cuide nadie, no. Yo lo que digo, hay que hacer las primeras obras. Y en las primeras obras le queríamos hablar a todo mundo, le testificábamos a todo mundo, nos arriesgábamos a todo. En las primeras obras, llenos del amor recíproco del Señor a nosotros, de nosotros al Señor, hacíamos cosas tan gloriosas. Y el Señor dice: vuelve, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso es algo, hermanos, obviamente que tenemos que poner atención. Eso a mí me duele. Yo digo: Señor, no, si vas a hacer eso, mejor mátanos a todos. El Señor dice: vendré pronto a ti. No estaba hablando de la venida para llevarnos al cielo. Estaba hablando que iba a venir en juicio contra la iglesia de aquel día. Y el candelero es lo que dice el capítulo número 1. Él es el candelero que alumbra a la iglesia. Si el Señor quita el candelero, ¿sabe qué vamos a hacer? Solamente un grupo de personas bien peinados y bien vestidos que no tienen nada para hacer en medio de un mundo que se pierde. Va a venir un pecador aquí y nunca va a sentir la necesidad de salvarse. Tus hijos y mis hijos y los nietos, todo mundo se va a perder porque no vamos a tener nada que darle. Porque si el Señor abandona la iglesia, no vamos a ser más que un montón de gente guapa y bien peinada. Pero si la presencia del Señor está, amado hermano, nos vamos a hacer como como Pedro y Juan en el capítulo 3 de los Hechos, cuando aquel hombre que estaba allí tullido, cojo de nacimiento, y aquel los miró porque pensaba recibir algo de ellos, y el apóstol Pedro, fijando los ojos en él, dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo glorioso en mí. Tengo el poder de su nombre, tengo el respaldo de su amor. ¿Alguien de veras está oyendo esto? ¿Sí o no? Mucha gente podrá decir: concha Mexicans y Salvadorians y de todos lados. No tienen nada. No te equivocas. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. No te equivocas. Tenemos unción y tenemos poder en el nombre del Señor. Por eso hoy en el culto de inglés se sentía la gloria del Señor, el poder del Señor, el amor y la misericordia del Señor. Qué bueno que ya me vinieron a tocar. Con esto voy a terminar. Y luego dice: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar si no te hubieres arrepentido.
El verso 6 declara, y esto es bien importante, y continúo con el verso 7, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tienes esto, no admites esto, pero ahí estaban metidos gente que tenía pecados extramaritales fuera de su matrimonio. Estaban felices como si nada, pero el Señor, que lo sabía, dijo: estos son los que tienen esa falsa doctrina y enseñanza. Por eso dice el verso 7: el que tiene oído, oiga. Oiga, y concluye diciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es aquel árbol que habla el libro del Génesis y el capítulo número 22 de Apocalipsis. Es el árbol donde viene y come la gente, y eso lo mantiene en la vida eterna, bendecido y prosperado. El Señor dice: eso va a comer. Hoy lo importante de todo esto, le pido que por favor se ponga de pie. Lo importante de todo esto es entender, es mirar, es conocer cómo está verdaderamente tu corazón. Si tú me quieres engañar a mí, me puedes engañar y no te esfuerces mucho. Puedes fingir doble moral, puedes hablar bonito, pero yo creo que ninguno de nosotros en verdad puede engañar a Dios. Miren, esto ahorita lo pensé, pero aunque el texto de Gálatas 6, hermano Jerry, si me lo puede poner por favor, el verso 7. Gálatas 6, 7 es un texto, amados hermanos, que yo quiero que usted lo vean. Dice el texto, y aunque habla ya de otro asunto, pero lo voy a aplicar aquí. Dice: no os engañéis. Y esto es obviamente para que nosotros pensemos: Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlar a tu esposo si quieres, hermana, o viceversa. Los esposos podemos burlar a las esposas. Los hijos nos pueden burlar a nosotros. Pero aquí la Biblia dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si le quitamos eso, lo que el hombre sembrare, lo que el hombre y la mujer hicieren, eso también Dios lo sabe. Hoy en este día, sin mucho, pero habrá alguien que le quiera decir al Señor: Señor, yo creo que haciéndome esa introspección, mirando adentro de mí, no te amo como te amaba. ¿Saben que una de las cosas con las que yo me duelo todos los días? Yo le decía al Señor estas palabras, y escúchela bien para que se la lleve. Y si no, ve la prédica otra vez y la vuelve a ver. Escucha bien. Antes éramos un grupo de gente con poco conocimiento, pero una increíble convicción y entrega hacia el Señor. Hoy somos mucha gente con mucho conocimiento, pero con poca entrega y convicción al Señor. Y yo me hice la pregunta el otro día y dije: Señor, yo solo me voy a hacer la pregunta, yo solo te voy a contestar. Dije: hoy sé más de ti por la Biblia que hace 29 años cuando me encontraste en la inmundicia, el pecado y la maldad. Y si tú me preguntas, yo te contesto, Señor. Yo le dije eso al Señor. Le dije: hoy, Señor, tengo mucho más conocimiento. Y le dije: y me arrepiento porque creo que tengo menos amor por ti. Y yo dije: estoy mal por los 4 ángulos de mi cuerpo. Si este es el norte o el sur, o acá es el norte o el sur, donde usted quiera, el este o el oeste, o viceversa, el east, el west, south o north. Yo le dije: me arrepiento, Señor. Nadie me puede decir cómo estoy mejor que cómo yo lo puedo entender. Y yo le dije al Señor: si me quisieras quitar el conocimiento, pero te pido que me ayudes a volver a tener la misma convicción de amor para ti. Y de ahí, amados hermanos, me nació esta prédica a mí. Cuando el hermano Alfonso decía: el Señor me trajo loco tantos días, y yo me reí, no me burlé, me reí y dije: Señor, qué bueno que a los que predicamos nos hablas primero. Allí, si el que allá estuvo no quiso entender nada, de menos nosotros sí debemos de entender.
Pero hoy el llamado es para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida delante de tu Señor, de tu Dios? Aquí hay un lugar para ti, un lugar donde hoy ya dijimos que los que predicamos vamos a dejar que el praise team venga y cante el praise team ahorita ya. Ministre tu vida y nosotros nos vamos a callar. Y después, si pasamos por ahí, hacemos una secundación a tu oración. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Secundar es obviamente apoyar, diciendo en un punto positivo lo que tú estés diciendo. Ojalá y no te quieras matar y nosotros sí, Señor, que se mate. No, que tú le pidas, pidiéndole a Dios perdón por algo y ayúdame a ser mejor, Señor, y ayúdame a vivir para ti. Eso vamos a ir a secundar, ¿ok? Entonces hoy pueden empezar a cantar bajito y yo amén. Y así es como vamos a hacer los cultos. Y vamos a dejar que tú, que vienes y te presentas ante el Señor aquí, tú comiences a decirle al Señor: Señor, tú y yo nomás, tú, mi corazón y tu corazón, ¿cómo estoy, Señor? Y Él te va a decir, del 1 al 10 te va a poner el Señor, o del 1 al 100, o del 1 al 1000. 99, si es del 1 al 100, te puede decir 99.9% estás en rojo, hijo o hija. Entonces usted es el que sabe para dónde se va a hacer. Ya no se vaya para allá, para lo rojo. Le va a decir al Señor: quiero amarte, quiero bendecir, Señor mi Dios, tu nombre. Saben que el arduo trabajo, la paciencia, la resistencia al pecado es buena, pero no hay cosa mayor y mejor que estar conectados con Él en amor, ir de la mano con Él, caminar con Él, cenar, comer, beber, dormir, trabajar con el Señor. No hay nada mejor, ¿sí o no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está tu primer amor para poder ver el resto de las cartas y poder ser sensible? Amado hermano, si hoy tienes que hacer algo, ven y dile: lo voy a hacer. Este altar está abierto, el praise team canta, ellos nos ministran con la alabanza y tú haz tuyo este momento en oración y en adoración delante de la presencia del Señor. ¿Alguien recibió esta palabra? Venga y sea ministrado por la música en el nombre del Señor. Venga y haga lo que tenga que hacer delante de la presencia del Rey, del Salvador, de nuestro amoroso y bendito Padre, quien vive y quien reina por siempre y para siempre. Sí,